Vamos a organizar. Sí, porque ese es otro tema que tenemos que seguir tratando. Sí, ese es otro asunto. De la próxima semana, a ir al búnker, ahí, cuánto avance de García Luna. Una mañanera en el búnker. Sí, sí lo vamos a hacer. Está un poco retirado, ¿no? Pero sí lo hacemos. Sí, lo hacemos la mañanera ya. Para que es que todo esto ayuda mucho, sobre todo a la no repetición. Como decía don Jesús Silva Gerso, el mayor, hablaba de la corrupción y esto durante el gobierno del presidente Ruiz Cortines, que se hizo un intento por limpiar de corrupción al país. Yo creo que Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos fueron presidentes honestos, con sus manchas, pero de lo mejor. Claro, en el siglo XX el mejor presidente, el general Lázaro Cárdenas, que por cierto aprovecho para invitar porque el día 18 de marzo, sábado a las 5 de la tarde, en el Zócalo, vamos a conmemorar la expropiación petrolera. Sábado 18 de marzo. Esa gran decisión que tomó el general Cárdenas. Bueno, en ese tiempo se empezó a hablar, ya había escrito don Daniel Cosío Villegas como en los años 40, un ensayo que se los recomiendo mucho, que se llama La crisis de México, y ya hablaba de que lo que más había dañado a la revolución había sido la corrupción. Usaba la palabra lo que ha tronchado el movimiento revolucionario, palabras más, palabras menos, ha sido la corrupción. Portegil decía entonces, en la época de Ruiz Cortines, que se había convertido la corrupción en el negocio más lucrativo de México. Y don Jesús Silva Gerso hace un análisis de lo que estaba pasando, magistral. Y cerraba con una frase buenísima, después de narrar, ¿no?, el modus operandi de la corrupción o de los corruptos. Decía, y lo peor es que ni siquiera pierden su respetabilidad. O algo así. Y terminaba, y ese es el peor de los males. Porque robaban y no perdían su respetabilidad. Al contrario, eran ejemplo a seguir. Entonces, la labor nuestra tiene que ser señalar
a corruptos, estigmatizar la corrupción por el daño tan grande que le causa a México. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Eso es lo que da el traste con todo, esa es la causa principal de la desigualdad social y económica, y causa principal de la inseguridad y de la violencia. Y lo estamos viendo, la corrupción política, la asociación delictuosa entre poder económico, poder político, cómo el poder económico y el poder político se nutren, se alimentan mutuamente. Entonces, si a eso le agregan que combatir la corrupción significa liberar fondos para el desarrollo, pues, ¿qué vamos a andar titubeando? Porque la corrupción no solo es inmoral, es al mismo tiempo una fuente posible de financiamiento para el desarrollo, para el bienestar del pueblo. Imagínense cuánto dinero se iba por el caño de la corrupción. Claro, toda la inmoralidad que produce cosas dolorosas, vergonzosas. Sexenio pasado, uno que estaba en Hacienda, que repartía los fondos a los estados, algo parecido a los moches que se entregaban en la Cámara de Diputados y de Senadores. Se hace muy rico, su esposa lo traiciona, y con el ayudante, quien los cuidaba, se ponen de acuerdo, su esposa y él, para eliminarlo al funcionario. Pero como seguramente piensan de que los familiares del funcionario iban a reclamar parte de la herencia, deciden eliminarlos a todos, los familiares. Y los llaman a una reunión familiar a la mamá del funcionario, a los hermanos, para que no quedara nadie, y llega un comando y los asesina. Por la ambición al dinero. Es un grado de descomposición extremo. Una enfermedad. Es cuando lo material eclipsa todo. Ya no hay valores, ni morales, ni espirituales. Todo es la ambición al dinero, como si eso fuese la felicidad. Pues eso es lo que hay que combatir con todo,
Entonces, esas críticas de estos profesores doctorados, ¿qué mella pueden hacer? Si ellos no tienen autoridad moral y se han dedicado a legitimar un régimen corrupto que ha causado el sufrimiento de muchísima gente. Imagínense lo que costó el fraude electoral del 2006. Imponen a Calderón y entrando, declara la guerra, sin tener un estudio, un diagnóstico de la situación que iba a enfrentar, nada, para espectáculo, de manera irresponsable, queriendo enfrentar la violencia con la violencia, el mal con el mal, queriendo apagar el fuego con el fuego. Esa mentalidad autoritaria, retrógrada. ¿Qué respeto se pueden ganar así? Por eso es importante seguir adelante y no preocuparnos mucho por los cuestionamientos. Lo bueno es que nosotros pues ya llevamos años en esto. Estamos hablando de décadas de campañas en contra, desde que empezamos, resistiendo, pero sabemos que el pueblo es mucha pieza. Cuando la elección del 2000 para la jefatura de gobierno venía la ola, ¿no?, azul, con Fox en la cresta de la ola, y se estaba metiendo en la ciudad, hasta en las colonias populares. Por ejemplo, ahora lo voy a recordar, que el PAN se fundó para oponerse a la política popular y patriótica del general Cárdenas, pero hay maestros que no lo saben. El PAN siempre ha estado en contra de la educación pública y hay maestros votando por el PAN, ejidatarios. El PAN siempre ha estado en contra del ejido y ejidatarios votando por el PAN. Bueno, ahora, cuando se decide que se convierte en un derecho la pensión a los adultos mayores, el PAN vota en contra. Entonces, vamos a estar recordando todo esto, que es muy importante, y haciendo conciencia. Vamos a seguir adelante para llevar a cabo la transformación, consumar la transformación. Y si no nos alcanza el tiempo, que dejemos avanzado el trabajo para que los que van a venir, quienes nos van a sustituir,
ellos se van a hacer cargo de terminar, de concluir la obra de transformación. Entonces, mucha gente no tiene esta información. Les comentaba que se viene la ola del 2000 y yo gané por 3 puntos. Llevaba yo 10 arriba en las encuestas. Y en el último mes empieza a crecer y a crecer y a crecer. Santiago Krill era el candidato. Y el finado Silva Gerso, hijo de don Jesús, era el del PRI. Y Santiago empieza a crecer y a crecer y a crecer. ¿Quién creen ustedes que me salva? El pueblo de Iztapalapa. Esos 3 puntos era el que fue básicamente a que las zonas más pobres de la ciudad me dio su apoyo. Por eso. Entonces, ¿quién me saca adelante cuando me desaforaron? Toda esta mafia unida, el pueblo, que es mucha pieza. Entonces hay que tenerle confianza a la gente y desde luego amor al pueblo, sincero. Y ahí está la clave para transformar. Por eso vamos a continuar adelante. Bueno, ya se me quitó el malestar, porque sí, ¿no? Revuelve las tripas, el ver esto, ¿no? Y el nivel de cinismo y de cómo cambian, se sitúan como paladines. Bueno.